Mi nombre es Alfonso Cachimuel. Hoy, 1 de marzo del año 2014, estoy en el sector Pucaralto, en el Lechero, en este sagrado y ritual lugar de los pueblos ancestrales de Otavalo. Y realmente da mucha pena, a veces hay gente que no meditan, que no conocen acerca de la importancia de este hermoso lugar único de Otavalo. Es un ícono de Otavalo, el Lechero, pero sobre todo las autoridades locales, cantonales, provinciales e inclusive de la República no han velado por salvaguardar este árbol ícono de la espiritualidad de los otavalos. Inclusive llegó a este sector el señor presidente Rafael Correa, sí, en la propaganda con una bicicleta, todo eso, pero a cambio ni un centavo por la preservación y el mantenimiento de este lugar. También han visitado turistas de la localidad, turistas también de otros lugares de nuestro país y del mundo, pero sin a cambio dar ningún aporte para la preservación de este hermoso lugar de espiritualidad ancestral. Solamente el centro ceremonial Lechero, hoy el centro Curitola, han sido la entidad, juntamente con la FERCI, la Fundación Ecuatoriana de Recuperación de Centros Ceremoniales Indígenas, hoy Curitola, pues las únicas en preservar este patrimonio sagrado, gracias al aporte de los estudiantes de la Universidad Técnica del Norte, sí, que quienes colaboraron con este proyecto de arborización que tenemos acá al entorno, con árboles nativos, también con plantas nativas por adornar este bello lugar, sí, como podemos apreciar, y también por dar vida. El árbol milenario estuvo a punto de ser derribado, por eso es que tuvimos que hacer una minga urgente para preservar en algo, porque imagínense, hay gente tan fetichista que al parecer pues casi lo iban a derribar. Inclusive aquí hace algunos años atrás iban a construir la torre de una empresa de celular, pero eso ha sido gracias pues a la defensa de quienes vivimos la espiritualidad. No permitimos que realice eso. Lo malo es que dejan así, ensuciando este entorno lugar, y también el descuido de la gente, de los moradores de este sector. Esperemos de que quienes estén mirando al momento este videoclip tengan conciencia de mantener limpio, de que no lo manchen, sí, este hermoso árbol milenario, árbol medicinal sagrado, que según la mitología, sí, es un joven indígena transformado, sí, esta fibra vegetal, sí, Huatalquí, dicen, ¿no? Y también con Ninapacha, convertida pues en la bella laguna de Imbacocha, llamado San Pablo. Sí, y eso debido a los amoríos del gran Taita Imbabura, que a veces está con esta suerte de estar nublado, un corazón romántico, sí, así es, un hermoso lugar. Ojalá que esto de las basuras se tomen conciencia, ¿no?, de que no lo dejen así. Se pide a todos los turistas o quienes visiten, pues por favor colaboren con el aseo de este bello lugar, ícono de los antiguos otavalos y ícono justamente de la espiritualidad ancestral de los pueblos quichas de Otavalo. Gracias.